¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un vídeo de preguntas y respuestas con el tema de Dani Alves, porque estoy viendo muchas dudas en general en el caso. Estoy viendo que hay mucha gente que me hace preguntas concretas en los vídeos de este caso de Dani Alves y prefiero hacer un vídeo contestando directamente a estas preguntas, porque al final los hechos los tenéis en los vídeos, las pruebas de las que dispone la policía, o por lo menos lo que se ha dado a conocer, lo tenéis en los vídeos, pero sí que creo que es necesario hacer pues un preguntas y respuestas para contestaros concretamente estas dudas que tenéis. ¿Qué pasa si es inocente? ¿Qué pasa con el tiempo que ha estado en prisión? ¿Qué pasa con ella si ha presentado una denuncia falsa? ¿Cuánto tiempo puede estar en prisión? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así intentamos despejar todas las dudas, intentamos aclararlo absolutamente todo, independientemente de que si dentro de un mes, 2 meses, porque esto va a ir para largo, pues surgen nuevas dudas, surgen nuevas pruebas y hay otras inquietudes que tenéis, pues hagamos otro, ¿no? Pero de momento he seleccionado 6 preguntas que son las que más se repiten tanto en el comentario que he puesto hoy en la comunidad como en el resto de los vídeos, así que vamos a ir con ellas porque creo que, es verdad que se nota que hay muchas dudas en torno sobre todo a estas 3 preguntas, ¿no? La primera dice: si las denuncias resultan falsas, ¿qué pasa con las personas que hacen esas falsas denuncias? Hablando de un caso hipotético donde Alves sea inocente. Esto es una pregunta que se ha repetido mucho, que qué pasa si esa denuncia es falsa, qué pasa si esta chica ha denunciado falsamente a Dani Alves, pues si tiene alguna repercusión. Evidentemente sí, la denuncia falsa es un delito que está igualmente castigado en el Código Penal. Os va a sorprender y os va seguramente a escandalizar la pena que tiene el tipo de denuncia falsa, el delito de denuncia falsa, porque es una pena baja, sinceramente, para lo que puede suponer esa denuncia falsa. Ahora actualmente está penada con pena de prisión de 6 meses a 2 años. 2 años sería el máximo de prisión para un delito de denuncia falsa. Y es verdad que no es, para muchos no será justo, para muchos será muy poquito en comparación con lo que le pueda arruinar la vida a esta persona. Por supuesto, aparejado con esa pena de prisión de 6 meses a 2 años, iría una responsabilidad civil, iría una indemnización que esta chica tendría que pagar a Dani Alves en el caso de que se demuestre que ha mentido y que es una denuncia falsa totalmente intencionada, y esa cuantía de indemnización y de responsabilidad civil es lo que más le afectaría, mucho más allá de la pena de prisión, que, como digo, pues no es muy alta, ¿no? Además, si se demuestra que Dani Alves es inocente y ha estado este tiempo en prisión provisional sin tener que estarlo, porque resulta que es inocente, podrá pedir una indemnización al Estado, a la Administración de Justicia, porque ha habido un error judicial con él, al final se demuestra que es inocente y por tanto podría pedir una indemnización a la Administración. Es verdad que las indemnizaciones no son muy altas para lo que él gana y para las cifras que él está acostumbrado a manejar. Es una indemnización de calderilla porque son muy bajas, depende de muchas cosas, de cuánto tiempo pase, del perjuicio que a él se le ocasione, del perjuicio que pueda demostrar, de los daños morales que pueda demostrar, etcétera, etcétera, pero son indemnizaciones que realmente nunca van a compensar el tiempo que una persona pase entre rejas siendo inocente. Esto es algo que realmente, se ponga la indemnización que se ponga, nunca se va a compensar, porque es tiempo de vida que te están quitando, es libertad que te están quitando. Pero bueno, estas son un poco las indemnizaciones últimas que se han dado para que veáis un poco por dónde va la cosa. Siempre son insignificantes en comparación con lo que se pierde. Siguiente pregunta. Hola Iciar, no entiendo eso de si se demuestra que es culpable podría intentar largarse a Brasil y la justicia de allí se limpiaría las manos en un caso tan grave como este. ¿No obligaría a Alves a España a cumplir condena? Gracias por tus vídeos y simpatía. No es que si se demuestra que es culpable. El tema de la prisión provisional que se le ha establecido es para evitar que se fugue a Brasil, para evitar que se vaya a Brasil, porque España y Brasil no tienen un tratado de extradición, es decir, no tienen pactado que en el caso de que un brasileño se vaya a Brasil habiendo cometido un delito en España, Brasil tenga la obligación de traerlo para acá. E igualmente al revés, si un español comete un delito en Brasil y viene a España, el gobierno español no tiene la obligación de mandarlo a Brasil a ser juzgado. Eso no significa que estando en España no sea juzgado. Por eso lo que se trata con la prisión preventiva es de que no se vaya, porque si se va a Brasil no va a poder ni siquiera ser juzgado, no va a poder ni siquiera haber un juicio, y por eso quiere la justicia que esté aquí en España hasta que se celebre juicio, y luego en función de lo que pase en ese juicio, si es culpable tendrá que cumplir la condena aquí en España, y si es inocente pues podrá ir donde quiera. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puede estar como máximo en prisión en caso de que sea verdad?
Vale, la pena por agresión sexual ahora mismo es de 4 años a 12 años de prisión. El máximo que serían esos 12 años de prisión y por supuesto el tiempo que esté ahora en prisión provisional se le descontaría de esa hipotética condena. Si por ejemplo fuera condenado a la máxima, a los 12 años de prisión, pues si ha estado 1 año en prisión provisional, ese año se le descuenta y le quedarían 11 por cumplir. En prisión provisional puede estar hasta 4 años. Es decir, puede estar hasta 4 años en prisión esperando a que se celebre el juicio. Imaginaos que la investigación se atasca, va muy lenta, la justicia va muy lenta, los trámites son muy lentos, etcétera, etcétera, y dentro de 4 años no hay juicio todavía no se ha celebrado este juicio. Tienen, en el caso de que Dani Alves cumpla esos 4 años en prisión provisional, obligatoriamente tienen que dejarle salir, porque no se puede estar más de 4 años en prisión provisional. Tendrán que dejarle salir hasta que se celebre el juicio y luego ya, independientemente de ese tiempo en prisión, si es condenado, pues esos 4 años se le restarían de la condena total. Máximo prisión provisional 4 años en cualquiera de los delitos de los que estamos hablando y máximo de delito por agresión sexual serían 12 años. Es verdad que no vamos a tardar 4 años en esto, ¿vale? Es muy raro que se llegue al máximo de 4 años porque cuando una persona está en prisión provisional los juzgados se dan más prisa en resolver esas investigaciones y en esa instrucción para que el juicio se celebre lo antes posible porque hay una persona privada de libertad esperando a ver qué pasa con su juicio. Entonces no vamos a estar 4 años en esta situación, ni muchísimo menos. Esto se va a resolver antes de los 4 años, pero bueno, que sepáis que máximo puede estar en prisión provisional 4 años. Siguiente pregunta. Si dejan a Alves en libertad condicional y le retiran el pasaporte, ¿tendría alguna posibilidad, aunque fuese ilegal, de huir a Brasil? Yo es que he visto muchas películas. Aquí, evidentemente, pues el problema no es que le retiren el pasaporte o no. O sea, sí es el problema. Al final de lo que se trata es de que no huya a Brasil. El problema es que le retiran el pasaporte, pero la capacidad económica que tiene Alves, o sea, se le suma, al hecho de que es brasileño, se le suma que tiene muchísimo dinero, muchísimos millones de dineros. Entonces, se trata de que con todo ese dinero tiene más opciones de irse de España que si no tuviese dinero. Si es una persona que no tiene recursos, pues tú le quitas el pasaporte y es muy complicado que se pueda ir de España. Una persona como Dani Alves, aunque le retires el pasaporte, es el riesgo que hay, es el miedo que hay, que con todo el dinero que tiene pueda buscar la manera de al final irse a Brasil, ¿no? Este es un poco el riesgo que hay, el que está tratando de evitar el juzgado y veremos a ver, como decía en el anterior vídeo, si se ofrecen garantías suficientes de que se va a quedar en España en el caso de que le dejen salir de prisión ahora hasta que se celebre el juicio. Y a ver qué garantías son, porque desde luego alguna posibilidad, aunque fuese ilegal, de huir, pues evidentemente existe. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo es necesario para que se tenga una sentencia? Depende del proceso, depende de las pruebas que haya, de todo lo que haya que practicar, depende de cuántos testigos haya que interrogar, depende de cuántas pruebas haya que recabar, cuántos informes periciales haya que recabar. Si hay que recabar, por ejemplo, en este caso, que hay muestras de semen, pues cuánto tarda el laboratorio en dar las pruebas de ADN. Si hay huellas dactilares, pues cuánto tarde la policía científica en emitir ese informe. Depende un poco. O sea, es verdad que cuando hay una persona en prisión provisional se le suele dar más celeridad, más rapidez a ese caso que si no está en prisión provisional. Pero depende muchísimo de cuánto ocupe la investigación. En cuanto termine la investigación, se señalará para juicio. Yo os decía, calculaba más o menos de aquí a 1 año podríamos tener el juicio, pero va a depender evidentemente de las pruebas que haya que recabar y de lo que sea necesario investigar. Y última pregunta. ¿Cuáles serían las pruebas más contundentes para que lo condenen? Porque si no había cámaras que prueben, ¿son válidas en este caso? No puede haber testigos porque si no, ¿cómo se justificaría que estaban dentro del baño? No hay rasguños, etc. Vale, una cosa importante que tenéis que saber. Cuando hablamos de delitos que se pueden cometer en la intimidad, de delitos que se pueden cometer estando solo 2 personas, ellas 2 solas, con el testimonio de la víctima se puede condenar a la otra persona. Solo con el testimonio de la víctima se podría condenar a una persona. Imaginaos, por ejemplo, un caso de maltrato familiar, un caso donde pues hay un caso de violencia de género donde están ellos 2 solos en casa y es la versión de uno contra la versión de otro. Si le pidiésemos más pruebas a esa víctima, sería tanto como no condenar nunca al agresor porque pues no habría nunca más pruebas, a no ser que pongamos cámaras por casa o que tengamos siempre testigos permanentemente delante
de nosotros. Entonces, la justicia sí que permite que solo con el testimonio de la víctima se pueda condenar a una persona. Independientemente de ello, siempre hay que ver cómo es el testimonio de esa víctima. Yo me he encontrado, por ejemplo, testimonios de supuestas víctimas que cada vez contaban una cosa diferente, que en el juzgado contaban una cosa, luego pedíamos una ampliación de la declaración y contaban otra cosa diferente, en la policía habían contado otra cosa diferente y al final son como muchas contradicciones que hacen que el relato no sea creíble. Y le tratas de preguntar a esa persona por detalles concretos de, por ejemplo, a qué hora fue o más o menos dónde estaba y tal, y no lo saben, no se acuerdan, no titubean. Hay testimonios que son muy flojos, que no tienen credibilidad porque no son sólidos, porque se contradicen, porque no es coherente lo que relata, y hay otros testimonios que son muy sólidos, que mantienen la misma versión, que son capaces de dar detalles, que mantienen esos detalles a pesar de que pase el tiempo, etcétera, etcétera. Aunque valga solo la declaración de la víctima como prueba para condenar a una persona, esa declaración de la víctima tiene que ser contundente. Si es floja, pues no vale para nada. Pero en este caso, la declaración de ella tiene mucha credibilidad porque está siendo capaz de mantener toda la versión con todos los detalles durante todo el tiempo. Y por ello la policía y la jueza le están dando credibilidad. Pero es que además hay pruebas periféricas que refutan esa declaración, que la hacen aún más fuerte, porque aunque no hay cámaras dentro del baño, aunque dentro del baño no hay testigos, no hay cámaras, no se puede saber lo que pasó dentro del baño, ella relata con mucha precisión lo que pasa antes, que concuerda con lo que dicen las cámaras de seguridad, que concuerda con lo que dicen los testigos, y relata con mucha precisión lo que ocurre justo después, que concuerda también con lo que dicen los testigos y lo que dicen las cámaras. Para saber lo que pasó en el baño está la declaración de ella, que insisto es contundente, y luego hay huellas dactilares que se han recogido que parece ser que coincidirían con lo que ella ha relatado que ocurre, hay restos de semen que habrá que esperar a ver si es de Alves o no, y hay como muchas pruebas que llevan a pensar que lo que dice ella es verdad, porque coincide todo con la versión de ella. Y luego aparte esto de que no hay rasguños, a ella después de salir de la discoteca se la lleva al hospital, se le hace un informe médico y el informe médico dice que presenta unas lesiones, que tiene unas lesiones que son compatibles con lo que ella está denunciando. Un rasguño en la rodilla, diversas lesiones que ella presenta en el cuerpo que coinciden exactamente con lo que ella denuncia. Entonces, bueno, no es solo la declaración de ella lo que hay aquí, no es solo que ella declare, oye, ha pasado esto, que incluso siendo solo eso podría servir para condenar a una persona si esa declaración es muy contundente y es coherente y es creíble. Pero es que en este caso además hay otras pruebas alrededor que, bueno, pues confirman aún más esa versión, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Estas son las preguntas que más se repiten, tanto ya digo en los comentarios como en el resto de los vídeos. Si hay alguna más, pues bueno, ya haremos uno más adelante contestándolo, pero espero haberos aclarado, pues bueno, en su gran mayoría las dudas que podáis tener. Comentarios, como siempre, dejádmelo todo y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.